Humillaron al conserje en la boda, pero él era el dueño del castillo. El aire estaba cargado de perfume caro y flores frescas que cubrían cada rincón del castillo. Un palacio que parecía desafiar el tiempo en medio de las colinas de México. Los candelabros brillaban como estrellas atrapadas en el techo alto, y los invitados caminaban con paso seguro, vestidos de seda, terciopelo y joyas, que parpadeaban bajo la luz cálida de la sala principal. Sus risas, calculadas y ruidosas, llenaban el espacio con un eco que combinaba arrogancia y seguridad, la certeza de que pertenecían a un mundo donde el dinero dictaba quién podía hablar y quién debía permanecer en silencio. En medio de aquella opulencia, un hombre movía silenciosamente un carrito cargado de copas de cristal y bandejas con canapés. Su ropa no tenía la suavidad de las telas caras, ni el brillo que reflejara riqueza. Era simple, funcional, sin ninguna pretensión. Sus manos, fuertes y cuidadosas, colocaban cada copa con precisión, evitando que un solo borde de cristal rozara otro. Nadie lo miraba realmente. Nadie notaba su presencia excepto para exigir, humillar o burlarse de su condición. «¡Oye, tú!», gritó una voz desde la otra punta de la sala. Una mujer vestida de blanco con un vestido que parecía haber sido hecho para que todos supieran que tenía poder y dinero. La risa que acompañó sus palabras no buscaba diversión. Era un arma, una demostración de superioridad. «¿Podrías traerme otra copa, rápido? ¿O es demasiado esfuerzo para ti?». El hombre no levantó la mirada inmediatamente. Sus ojos, oscuros y atentos, recorrieron la sala con calma, midiendo cada movimiento, observando a todos y cada uno de los presentes. Sus labios se apretaron un instante, como conteniendo una respuesta que nadie debería escuchar. La ironía de la situación no le pasó desapercibida. Un conserje, invisible ante la mayoría, siendo señalado y juzgado por alguien que consideraba su vida trivial y su existencia prescindible. Se acercó con pasos firmes, aunque discretos, y dejó la copa frente a ella sin pronunciar palabra. Su silencio era un escudo, una pequeña victoria en medio del desprecio. La mujer levantó la copa con una ceja arqueada, su expresión una mezcla de incredulidad y desdén. ¿Eso es todo?, preguntó con un tono que intentaba arrastrar vergüenza sobre él. Creí que me traerías algo especial, no esto. ¿Es que eres siempre tan lento o solo conmigo? El conserje inclinó ligeramente la cabeza, un gesto casi imperceptible que podía interpretarse como respeto, pero que en realidad contenía un desafío silencioso. Sus ojos no se desviaron de ella. Cada movimiento suyo estaba calculado, cada respiración medida. No había miedo, solo la calma de alguien que conocía su valor aunque nadie más lo viera. Los invitados cercanos se giraron, algunos murmurando entre ellos, algunos con risitas contenidas, disfrutando de la humillación de alguien que no podía defenderse en aquel mundo donde la riqueza dictaba el respeto. ¿Es que nunca aprendes?, la voz de la mujer cortó el murmullo del grupo, llenando el aire con arrogancia y superioridad. En este salón, todo tiene que ser perfecto. Tú simplemente existes para servir. No esperes más que eso. Él dio un paso atrás, como si el comentario no le hubiera tocado, y dejó que la brisa que entraba por las ventanas abiertas moviera ligeramente su cabello oscuro. Un suspiro apenas audible escapó de sus labios, no de cansancio, sino de una paciencia cultivada durante años de estar invisible, de ver cómo otros caminaban sobre él con la certeza de que podían aplastarlo sin consecuencias. Los murmullos crecieron. Algunas miradas parecían clavar dagas en su espalda, pero había algo en sus ojos que los detenía, algo que nadie más podía percibir, una determinación silenciosa. Un conocimiento de que el juego no había terminado, que la partida estaba lejos de concluir. Él no necesitaba gritar ni reclamar. Su poder estaba en esperar, en observar, en conocer los movimientos de todos antes de que ellos siquiera supieran que había alguien que podía jugar mejor que ellos. En un rincón del salón,
Un grupo de jóvenes herederos discutía sobre la calidad del vino, sus risas llenas de ligereza y despreocupación. Nadie les había dicho que el conserje, que ellos consideraban un simple sirviente, había sido quien había elegido personalmente los vinos, estudiando cada etiqueta, cada cosecha, asegurándose de que nada estropeara la imagen del evento. Si supieran, sus bocas se abrirían de sorpresa, y el orgullo que ahora mostraban se convertiría en confusión y admiración, aunque probablemente ninguno se atrevería a admitirlo. «Debes estar acostumbrado a que nadie te vea», dijo la mujer de blanco de repente, su voz más baja, más peligrosa, como un filo que corta la calma del ambiente. «Algunos de nosotros aprendemos a ignorar a la gente como tú. ¿Y tú? ¿Qué haces con todo esto? Solo aceptas que tu vida sea insignificante». El conserje no respondió de inmediato. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en los detalles que nadie más notaba. La forma en que un invitado ajustaba su reloj caro con manos temblorosas. La sonrisa tensa de alguien que pretendía no estar nervioso. El brillo demasiado intenso de un collar que parecía gritar ostentación. Todo estaba registrado en su memoria. Todo sumaba en un plan que nadie podía imaginar. Finalmente, con voz tranquila y medida, dijo: «No acepto nada. Solo observo». La mujer levantó una ceja, sorprendida. Quizá por primera vez en la noche, alguien no se había doblegado ante su desprecio. Hubo un momento de silencio, un espacio suspendido en el que parecía que el aire mismo contenía electricidad. Sus ojos se encontraron y por un segundo, ambos reconocieron algo en el otro. La capacidad de ver más allá de lo superficial, de percibir las verdades ocultas bajo la máscara de riqueza y poder. «Observar no basta», replicó ella con una sonrisa irónica, cruzando los brazos. «A veces, los observadores terminan siendo los más débiles. No todos tienen la paciencia para esperar a que la oportunidad llegue». Él inclinó la cabeza levemente, como evaluando sus palabras, como si cada sílaba fuera un pequeño desafío que debía ser decodificado. «No todos esperan lo mismo», respondió. «Y no todos jugamos el mismo juego». A su alrededor, la sala continuaba su bullicio de charlas, música y risas, pero para ellos dos, el mundo parecía reducido a ese instante cargado de tensión. La mujer de blanco no podía ocultar un destello de curiosidad, un pequeño rastro de intriga que se filtraba entre su arrogancia. Él, en cambio, mantenía una calma que sorprendía, que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz, sin necesidad de un gesto ostentoso. Su poder estaba en su silencio y en su mirada firme. Un camarero tropezó cerca de ellos, derramando un poco de vino sobre un mantel bordado con hilos de oro. Los invitados reaccionaron con horror exagerado, algunos soltando gritos contenidos, otros lanzando miradas que buscaban culpables. La mujer de blanco frunció el ceño, irritada por el desorden, pero el conserje, sin mover un músculo más que los ojos, se inclinó ligeramente para limpiar el derrame con precisión impecable, evitando que el desastre se extendiera. Su acción fue rápida, eficiente, y aún así, hizo que todos los presentes se sintieran inconscientemente observados, juzgados por alguien que ellos creían inferior. Era un pequeño gesto, casi invisible, pero cargado de un mensaje silencioso. No subestimen a nadie, porque la verdadera fuerza no siempre se ve. Ella lo miró de nuevo, esta vez con menos arrogancia y más interés velado. Su sonrisa, apenas perceptible, era diferente, no de burla, sino de reconocimiento, de aceptación de que aquel hombre, aunque vestido como un simple conserje, tenía un control que ella aún no podía medir. La música cambió, un vals clásico comenzó a sonar, y los invitados se alinearon para la danza. Las parejas giraban con gracia y elegancia, riendo, conversando, mostrándose al mundo como símbolos de poder y fortuna. El conserje permaneció al margen, pero cada movimiento de su cuerpo estaba perfectamente sincronizado
con lo que ocurría a su alrededor, atento a cada detalle, absorbiendo cada gesto, cada palabra, cada mirada. En ese instante, mientras los invitados danzaban y los cristales brillaban como estrellas atrapadas en la sala, él se permitió un pequeño pensamiento. La noche apenas comenzaba, y aunque todos lo habían humillado, nadie sabía que él estaba observando, planeando, esperando el momento exacto para demostrar que el respeto y el poder no siempre se compran con dinero. La humillación, por ahora, era solo la primera escena de una historia que él estaba destinado a escribir. Los ojos de la mujer de blanco lo siguieron mientras se retiraba discretamente hacia un rincón, sin decir nada más, pero con una nueva curiosidad que no había sentido antes. Había algo en ese silencio, en esa calma y en esa mirada firme, que le decía que aquel hombre no era lo que parecía, que bajo su apariencia humilde había un secreto que pronto sacudiría a todos los presentes. Y mientras el castillo brillaba bajo la luz cálida de la noche, la primera chispa de algo inesperado y peligroso comenzaba a encenderse, invisible para los demás, pero letalmente clara para aquellos que tenían ojos para ver. El conserje caminaba lentamente hacia la cocina del castillo, cada paso medido, cada respiración contenida. La música del salón seguía resonando, pero allí, entre las paredes de piedra y las lámparas de hierro forjado, el ruido parecía amortiguado, casi irrelevante. Sus manos aún temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina contenida por la humillación que acababa de soportar. Nadie había visto la mirada con la que lo habían señalado. Nadie había comprendido que, aunque su cuerpo se movía como un trabajador humilde, su mente giraba a velocidades que pocos podían igualar. Se apoyó un instante sobre la encimera de mármol frío, cerrando los ojos. Recordó cómo había llegado hasta allí, cómo cada decisión en su vida había sido una cadena de sacrificios invisibles. La ironía no le era ajena. Años sirviendo a otros, ganando respeto únicamente por su trabajo impecable, pero nunca siendo considerado como alguien que podía soñar más allá de los límites que la sociedad le había impuesto. Aquel castillo, con sus candelabros, espejos dorados y jardines cuidados, no era un escenario ajeno. Era un reflejo de lo que siempre había querido dominar, aunque nadie jamás lo hubiera imaginado. Respiró hondo y abrió los ojos. La cocina estaba silenciosa, llena del aroma a pan recién horneado y a frutas maduras traídas de los jardines del palacio. Se apoyó contra la pared y permitió que por un momento su mente viajara hacia un recuerdo que pocos conocían. Recordó las primeras veces que había trabajado en casas de lujo, la sensación de ser invisible mientras los ricos discutían sobre banalidades. Aprendió a escuchar, a observar, a almacenar cada detalle, porque sabía que el conocimiento sería su arma más poderosa. Cada gesto, cada palabra, cada suspiro de los invitados quedaba registrado en su memoria, y aunque nadie lo valorara, él sabía que todo eso tendría sentido algún día. Un ligero golpe en la puerta lo hizo girar. Era la mujer misteriosa que lo había observado desde el salón. No llevaba la arrogancia habitual. Su mirada estaba llena de curiosidad y una chispa de desafío que lo desconcertaba. Sin decir nada, se apoyó en el marco de la puerta y cruzó los brazos, como si quisiera desafiarlo a hablar primero. No es común que alguien soporte tanto sin explotar, dijo ella finalmente, su voz baja, medida, cargada de un matiz que mezclaba respeto y provocación. Él la miró, evaluando cada gesto, cada inflexión en su tono. No se impresionó, ni se dejó intimidar. Simplemente respondió con calma. No explotar no significa que no sienta. Significa que sé esperar el momento correcto. Ella sonrió, apenas perceptible, y dio un paso hacia él, reduciendo la distancia entre ambos. Cada movimiento era calculado, medido, lleno de un lenguaje corporal que desafiaba al otro sin necesidad de palabras. Pareces tranquilo, pero tus ojos dicen otra cosa, comentó. Hay algo detrás de esa calma.
Algo que no quiero ignorar. El conserje dejó que sus hombros se relajaran un poco, sin dejar de mantener el contacto visual. Su mirada era firme, penetrante, y aunque sus labios no se movieron, la tensión en el aire era palpable. «Observas demasiado», respondió él finalmente. «Eso puede ser un error. O puede ser un acierto», replicó ella con un suspiro corto, cruzando una pierna frente a la otra. «Depende de qué tan rápido quieras descubrirlo». Por un instante, ambos permanecieron en silencio, dejando que sus palabras flotaran entre ellos, llenas de un subtexto que los demás no podrían percibir. Cada frase estaba cargada de provocación, de desafío intelectual, de insinuaciones sobre un pasado oculto que ninguno de los dos estaba dispuesto a revelar completamente. «Nunca he conocido a alguien que no se doblegue ante la apariencia», dijo ella finalmente. «Todos los demás aquí actúan como si el dinero dictara su valor. Pero tú actúas diferente». El conserje ladeó la cabeza, una sonrisa apenas perceptible dibujándose en sus labios. No era una sonrisa de arrogancia, sino de reconocimiento. Había encontrado en ella a alguien que podía ver más allá de las máscaras sociales. «El dinero no dicta nada», dijo. «Solo muestra lo que algunos quieren que veas». Ella rió suavemente, un sonido que parecía una mezcla de diversión y admiración. «Interesante. Suenas más peligroso de lo que aparentas». Él permaneció inmóvil, observándola. Sus manos, ahora libres de las bandejas, descansaban a los lados, pero la tensión de su cuerpo decía que estaba listo para cualquier movimiento. «La verdadera fuerza no está en lo que tienes, sino en lo que sabes hacer con lo que otros no ven», dijo con voz medida. «Eso es lo que muchos subestiman». Ella dio un paso atrás, evaluando sus palabras. El brillo en sus ojos se intensificó, y por un instante, pareció entender que había algo más detrás de la apariencia humilde de aquel hombre. «Entonces, ¿esperas tu momento?», preguntó, su tono cargado de curiosidad y desafío. «¿O ya estás ejecutando algo sin que yo lo note?» «Siempre espero el momento adecuado», respondió él. «Y cuando llegue, nadie se lo verá venir». Por un instante, la tensión entre ellos se volvió casi tangible, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Ninguno estaba dispuesto a ceder, pero ambos sabían que había un respeto silencioso creciendo entre ellos, un reconocimiento de que el otro no era como los demás. Ella se permitió un pequeño gesto, un movimiento de manos que indicaba complicidad y desafío al mismo tiempo. «Debes tener cuidado», dijo con una sonrisa. «No todos tienen paciencia para esperar, y no todos aprecian cuando alguien tiene control». «La paciencia es un arma», respondió él, con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras. «Y el control no se demuestra con gritos ni insultos, se demuestra cuando nadie espera que lo tengas». La mujer lo miró, evaluando cada detalle, la firmeza en su postura, la claridad en su mirada, la serenidad que emanaba de él a pesar de todo lo que acababa de suceder en el salón. Por un momento, pareció reconocer que el hombre que había sido humillado apenas unos minutos antes poseía un poder silencioso que pocos podían comprender. «Eres diferente», dijo finalmente, dejando que su voz bajara cargada de admiración y un toque de incredulidad. «La mayoría se quebraría después de lo que te hicieron allá afuera». Él inclinó ligeramente la cabeza, sin orgullo ni resentimiento en su expresión, solo una calma firme. «Diferente no significa invencible», dijo. «Significa que sé cómo manejar lo que otros creen que me derrota». Ella asintió lentamente, y por un momento, el silencio los envolvió. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por la luz cálida de las lámparas, y el murmullo distante de los invitados apenas llegaba hasta ellos. En ese instante, parecía que todo el mundo había desaparecido, y que lo único que existía era la tensión, el entendimiento y el desafío que flotaba entre ambos.
Me pregunto, murmuró ella, más para sí misma que para él. ¿Qué es lo que nadie ha visto de ti hasta ahora? El conserje la miró, dejando que la pregunta quedara en el aire, sin responder directamente. Sus ojos no mostraban duda, su postura no cedía, y la calma de su expresión decía más que 1000 palabras. Él no necesitaba explicar nada. Sabía que sus acciones hablarían cuando llegara el momento adecuado. Ella respiró hondo, dejando escapar un pequeño suspiro que contenía curiosidad, intriga y un desafío silencioso. «Espero verlo algún día», dijo finalmente, con una sonrisa que no revelaba todo. «Y cuando lo haga, será interesante ver cómo reaccionas». Él no respondió. Solo observó cómo se retiraba hacia el salón, su silueta elegante cruzando la puerta que lo separaba del bullicio, dejando atrás la tensión compartida y un rastro de misterio que prometía desarrollarse más adelante. El conserje permaneció apoyado contra la pared un momento más, respirando profundo, dejando que la calma regresara a sus manos y hombros. Sabía que la noche apenas comenzaba y que cada gesto, cada mirada, cada comentario que los demás consideraban trivial, estaba sumando piezas a un plan mucho más grande. Su humillación en el salón no era el final, sino solo el inicio de algo que nadie podría haber anticipado. Mientras tanto, el castillo seguía brillando bajo la luz de la noche, los invitados seguían con sus risas y charlas, y el sonido del vals continuaba llenando los pasillos. Pero entre esas paredes de lujo y apariencias, un hombre observaba, calculaba y esperaba, y una mujer misteriosa comenzaba a comprender que aquel conserje no era quien todos creían que era. El juego apenas había comenzado, y las piezas estaban colocadas para una partida que cambiaría todo, aunque nadie lo supiera todavía. El conserje cerró los ojos un instante, sintiendo la calma que viene de la certeza interna. Había soportado burlas, desprecios y miradas de superioridad, pero ahora entendía algo que los demás nunca podrían comprender. El verdadero poder no reside en el dinero, ni en los vestidos caros, ni en los candelabros de cristal. El poder reside en la paciencia, en la observación y en la habilidad de esperar el momento exacto para revelar la verdad que nadie esperaba ver. Cuando abrió los ojos, supo que aquella noche sería decisiva. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra de los invitados era parte de un escenario que él había aprendido a leer desde hacía años, y aunque nadie lo sabía, él no estaba allí solo para servir. Estaba allí para recordarles que, bajo la apariencia más humilde, puede esconderse la fuerza más peligrosa y que a veces, la humillación es solo el primer acto de una historia que nadie querrá olvidar. El murmullo del salón llegaba con claridad hasta él, mezclado con el tintineo de las copas y el crujido de los pasos sobre el mármol. Pero el conserje permaneció en silencio, dejando que el mundo continuara en su ritmo superficial, mientras su mente trazaba movimientos invisibles, y su corazón se llenaba de una determinación que brillaba más fuerte que cualquier lámpara de aquel castillo. La mujer misteriosa regresó a la cocina un instante más tarde, solo para verlo mirar hacia el salón con una calma que parecía imposible. Sus ojos se encontraron de nuevo, y sin decir palabra, compartieron un entendimiento tácito. Ambos sabían que aquello apenas comenzaba, que la noche estaba llena de secretos y oportunidades, y que el verdadero juego apenas estaba por revelarse. Y en ese momento, mientras el castillo se iluminaba con la opulencia de la élite, él sonrió levemente, consciente de que la humillación que había sufrido minutos antes no era derrota, sino preludio de algo mucho más grande, algo que cambiaría para siempre la manera en que todos lo veían y entendían. La brisa de la noche recorría los jardines del castillo, moviendo las ramas de los árboles que rodeaban la propiedad, y haciendo que la luz de los candelabros en los caminos pareciera temblar con cada movimiento. Los invitados, aún inmersos en la música y en el bullicio del salón, no notaban lo que sucedía fuera de las puertas principales, donde la penumbra mezclada con el aroma de flores y pasto húmedo
creaba un escenario distinto, más íntimo y peligroso. El conserje caminaba despacio por uno de los pasillos laterales del castillo, su uniforme aún impecable a pesar de la tensión de la noche. Cada paso era silencioso, casi invisible, y sus ojos oscuros recorrían el espacio como si lo conociera de memoria. Sabía que allí, entre sombras y reflejos de luz, podría encontrarse con quien menos esperaba, y un presentimiento lo mantenía alerta, aunque sin prisa. Fue entonces cuando la vio. Emergió de entre los setos altos del jardín, con un vestido oscuro que parecía absorber la luz, contrastando con la opulencia que predominaba en el salón principal. Su cabello negro caía suelto sobre los hombros, y sus ojos brillaban con una intensidad que desafiaba a cualquiera que osara juzgarla. Su presencia era imponente, aunque no gritaba riqueza ni poder. Más bien proyectaba misterio, un tipo de autoridad silenciosa que no necesitaba ostentación para hacerse notar. El conserje se detuvo, observándola con la calma de alguien que no se sorprende fácilmente. Sabía que su aparición no era casual. Había algo en la forma en que caminaba, en la manera en que mantenía la mirada fija en él, que indicaba intención, desafío. Un mensaje no dicho que flotaba entre ellos. Ella lo observó a su vez, con una ligera sonrisa que no alcanzaba los ojos, cargada de ironía y de un conocimiento implícito. No había miedo en su expresión, ni siquiera curiosidad simple. Había certeza, como si supiera que detrás de aquella fachada humilde, aquel hombre guardaba algo que cambiaría la percepción de cualquiera que lo subestimara. No esperaba encontrarte aquí, dijo ella finalmente, su voz baja, arrastrando cada palabra con precisión. Creí que seguirías escondido tras tus bandejas y tus copas, invisible para todos. El conserje ladeó apenas la cabeza, evaluando su tono. No había reproche, ni sorpresa, solo reconocimiento. No estoy escondido, respondió con calma. Solo no necesito que todos vean lo que soy. Ella dio un paso más cerca, y sus ojos brillaron con un destello de curiosidad y desafío. Su sonrisa se amplió un poco, pero seguía contenida, como si medir sus movimientos fuera parte de un juego que ambos estaban dispuestos a jugar. Interesante, dijo. La mayoría de la gente aquí no puede soportar siquiera ser observada sin sentirse amenazada. Pero tú no reaccionas como los demás. Él mantuvo su postura, las manos relajadas a los lados, pero cada músculo atento, preparado para cualquier movimiento. Su voz era firme, controlada, y cada palabra cargaba un subtexto que solo alguien con la misma capacidad de observación podía notar. He aprendido que las apariencias engañan, dijo, y que la paciencia siempre tiene su recompensa. Ella inclinó ligeramente la cabeza, evaluando cada gesto, cada respiración. Por un momento pareció divertida, pero la diversión estaba teñida de algo más: respeto, intriga y un pequeño desafío implícito. Entonces eres paciente y observador, comentó. Eso podría ser útil o peligroso. Depende de quién esté del otro lado. Depende de quién cree que tiene el control, respondió él con una leve sonrisa. Porque muchas veces el que parece tenerlo es el más débil. Ella rió suavemente, un sonido que parecía mezclar diversión con admiración, y dio un paso atrás, cruzando los brazos. Sus ojos nunca dejaron de estudiarlo, y cada gesto suyo parecía medido. Una danza silenciosa que mantenía la tensión flotando entre ellos. Me pregunto cuánto tiempo llevas planeando tus movimientos, murmuró, más para sí misma que para él. Y si de verdad sabes cuándo es el momento adecuado para actuar. He esperado mucho, dijo él, dejando que la calma de su voz contrastara con la intensidad de sus palabras. Cada detalle cuenta, cada gesto, cada palabra. Nada es casual. Ella asintió lentamente, como si valorara esa respuesta, y por un instante, el silencio los envolvió, permitiendo que el murmullo del salón quedara distante,
como si ambos existieran en un espacio propio, separado del mundo que los rodeaba. «Es extraño», dijo ella finalmente. La mayoría de la gente se dejaría llevar por el miedo, por la humillación, por la necesidad de complacer. Pero tú no pareces interesado en nada de eso. El conserje la miró, sus ojos oscuros fijos en los de ella, con una serenidad que contrastaba con la intensidad de su diálogo. «El miedo no cambia nada», dijo. «Solo la acción correcta, en el momento correcto». Ella soltó un suspiro corto, apenas audible, y una chispa de intriga iluminó sus ojos. «Debo admitirlo», dijo con una sonrisa que mezclaba sarcasmo y curiosidad. «Esto me resulta fascinante. Casi nadie tiene la templanza que tú muestras». «Templanza», repitió él como si probara la palabra. «No es solo paciencia, es comprensión. Saber que cada movimiento puede cambiarlo todo». Por un instante, sus miradas se cruzaron en un silencio cargado de subtexto, donde las palabras parecían sobrar, y donde cada gesto tenía un significado que solo ellos comprendían. La tensión entre ellos no era de amenaza directa, sino de desafío intelectual, de reconocimiento mutuo de capacidades que el mundo exterior no podía ver. «Entonces, ¿qué es lo que ves cuando me observas?», preguntó ella finalmente, inclinando ligeramente la cabeza con un tono que mezclaba curiosidad y desafío. «¿Solo un conserje o algo más?». Él sonrió levemente, un gesto casi invisible. «Veo a alguien que no necesita demostrar nada», dijo. «Alguien que sabe que la verdadera fuerza no siempre se muestra con dinero o posición». Ella lo miró con atención, y por un momento su expresión cambió, como si reconociera algo que la sorprendía. Una mezcla de respeto y desafío cruzó su mirada, y la sonrisa que apareció luego fue más genuina, aunque todavía cargada de misterio. «Entonces ambos jugamos con lo que otros no ven», murmuró. «Pero yo también sé esperar mi momento». «Eso es lo que hace que esto sea interesante», respondió él, con voz firme y controlada. «No todos saben cuándo esperar, ni cómo observar». Ella dio un paso atrás, evaluando la distancia y la tensión entre ellos. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y respeto silencioso, y su sonrisa parecía prometer que la conversación apenas estaba comenzando, que todavía había mucho por descubrir. «Me pregunto qué harás cuando todos aquí finalmente vean lo que realmente eres», dijo, con un suspiro breve. «Será un momento interesante». Él no respondió de inmediato, solo lo observó, respirando hondo, dejando que cada palabra flotara en el aire, cargada de posibilidades y desafíos implícitos. Sabía que aquel encuentro no era casual, que cada gesto y cada palabra tejían una red invisible, que pronto atraparía a todos los que habían subestimado su presencia. «Verán más de lo que esperan», dijo finalmente, su voz firme, serena, con un leve matiz de advertencia. «Y cuando eso ocurra, nadie podrá fingir que no lo sabían». Ella asintió, como si comprendiera exactamente el mensaje, y luego se retiró lentamente hacia la entrada del jardín, dejando atrás un silencio que parecía llenar todo el espacio. El conserje permaneció en su lugar, observándola alejarse, consciente de que aquel encuentro había cambiado algo. No solo la forma en que ella lo veía, sino también la manera en que la noche se desarrollaría a partir de ese momento. Mientras tanto, los invitados continuaban disfrutando de la fiesta sin darse cuenta de la tensión que se había gestado en un rincón oscuro del castillo, sin notar que la presencia de aquella mujer misteriosa y la calma contenida del conserje eran el preludio de acontecimientos que nadie podría haber anticipado. Él respiró hondo, sintiendo la tranquilidad que viene de la certeza interna, de saber que aunque la noche estuviera llena de apariencias y humillaciones, él estaba en control de lo que realmente importaba. La paciencia, la observación y la estrategia silenciosa eran sus armas más poderosas, y ahora, con la mujer misteriosa como testigo involuntario de su compostura, sabía que la partida apenas estaba comenzando.
La brisa nocturna volvió a recorrer los jardines, moviendo suavemente su cabello oscuro, y por un instante, el conserje permitió que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. La noche era joven, los invitados ignorantes, y él, invisible para todos excepto para quien importaba. Estaba listo para escribir la primera página de un juego, que cambiaría el destino de todos los presentes en aquel castillo. El salón principal seguía brillando con la opulencia que definía cada rincón del castillo. Pero para el conserje, la atención se había desplazado de los invitados hacia aquella figura misteriosa que se mantenía cerca de él, observándolo con una mezcla de curiosidad, desafío y cierta diversión contenida. Sus ojos se encontraron nuevamente, y en ese instante, el bullicio de la fiesta pareció desvanecerse, dejando únicamente la tensión que flotaba entre ellos, cargada de palabras no dichas, de insinuaciones y de un juego de intelecto que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Ella dio un paso más cerca, acortando la distancia sin romper la delicada coreografía que ambos mantenían, sus brazos cruzados, la cabeza ligeramente inclinada, los labios curvados en una sonrisa que no revelaba nada, y sin embargo, decía demasiado. «Debo admitirlo», dijo ella con un suspiro que parecía contener diversión y una pizca de admiración. «Tu paciencia es sorprendente. La mayoría habría explotado después de lo que pasó hace unos minutos en el salón». El conserje ladeó la cabeza, una sonrisa mínima, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Sus ojos oscuros no parpadeaban, mantenían la calma que contrastaba con la intensidad de las palabras de ella. «La paciencia no significa indiferencia», respondió con voz baja y firme. «Significa saber cuándo actuar y cómo. No todo en la vida requiere reacción inmediata». Ella rió suavemente. Un sonido breve, elegante, lleno de ironía y subtexto. Sus ojos brillaban con un destello que desafiaba, que retaba a entenderla, a leer entre líneas, a descifrar sus intenciones. «Entonces juegas con las expectativas de los demás», dijo inclinando la cabeza. «Los observas, los estudias, y luego decides cuándo mostrar tu verdadero poder». «Exactamente», respondió él, sin perder la calma. «Muchos creen que el control se demuestra con gritos, con insultos, con gestos exagerados. Yo prefiero esperar, entender, y luego sorprender cuando nadie lo espera». Ella dio un paso más, hasta quedar a pocos metros de él, y su sonrisa se volvió un poco más intensa, aunque todavía cargada de misterio. Sus ojos recorrían cada detalle de su postura, su expresión, su forma de hablar, buscando descubrir algo que quizá él no quería revelar. «Eso es fascinante», murmuró. «La mayoría de las personas aquí serían incapaces de entender esa estrategia. Creen que el mundo se mueve solo con dinero y poder ostentoso. Pero tú juegas con algo completamente distinto». «No es un juego», respondió él con un tono medido. «Es supervivencia y comprensión. Y sí, también es un tipo de poder que pocos reconocen». Ella frunció el ceño ligeramente, como evaluando la profundidad de sus palabras, y su voz se volvió más suave, más cercana, pero todavía cargada de un desafío silencioso. «Me pregunto cuánto tiempo has tenido esa capacidad para observar, calcular, esperar. ¿Toda tu vida?» El conserje asintió ligeramente, sin necesidad de añadir más. Sus ojos continuaban fijos en los de ella, meditando cada palabra, cada gesto. Cada silencio era parte del diálogo. Cada respiración medida tenía significado. No necesitaba explicaciones largas. La mujer frente a él parecía capaz de leer entre líneas, de captar la esencia de lo que no se decía. «Sí», dijo finalmente. «Toda mi vida me ha enseñado que las apariencias engañan y que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que otros creen ver». Ella lo miró con atención, un instante que duró más de lo que cualquier conversación normal permitiría.
Había algo en su calma que la desconcertaba, algo que desafiaba su percepción de superioridad y de control. Interesante, dijo con un tono irónico, cruzando los brazos. La mayoría de los ricos aquí piensan que son invencibles, que todo el mundo les debe respeto por el simple hecho de existir. Pero tú no te doblegas, no te humillas, no finges. No necesito humillarme ni fingir, respondió él, con voz firme. Solo observo, espero y actúo cuando es necesario. Ella soltó una risa corta, apenas audible, que parecía desafiarlo y al mismo tiempo reconocer su fortaleza. Eso podría ser muy peligroso, dijo. Para todos los que te subestiman, quiero decir. El peligro no siempre viene de la fuerza evidente, replicó él. A veces, el más silencioso y paciente es quien tiene la ventaja. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pesado, cargado de tensión, como si el mundo entero hubiera desaparecido y solo quedaran esos dos seres frente a frente, midiendo fuerzas, evaluando estrategias, jugando un juego invisible para los demás. Me intriga, dijo ella finalmente. Nadie me ha hablado así en mucho tiempo. La mayoría se limita a asentir o a demostrar miedo. ¿Tú no tienes miedo. ¿Nunca lo tuviste? El miedo no cambia nada, contestó él. Solo la acción correcta, tomada en el momento correcto, tiene valor. Ella lo estudió de nuevo, su ceño ligeramente fruncido mientras sonreía con sarcasmo. Entonces estás diciendo que todo esto, toda la humillación, todo lo que pasó en el salón, no te afecta, que no importa lo que la gente piense. Exactamente, dijo él. Lo que piensen los demás no me pertenece. Solo debo entender sus movimientos y esperar mi momento. Ella suspiró, un sonido que contenía diversión y algo más, una mezcla de respeto y desafío que comenzaba a transformarse en interés genuino. Qué extraño, murmuró. La mayoría de la gente aquí se quebraría después de lo que te hicieron. Pero tú mantienes el control. No es cuestión de control, respondió él. Es cuestión de comprender que la verdadera fuerza no se ve, se siente, se planea. Sus ojos se encontraron de nuevo, y la tensión entre ellos se volvió casi tangible, un hilo invisible que mantenía la conversación cargada de significado, de insinuaciones, de desafíos no pronunciados pero claramente entendidos por ambos. Supongo que eso explica tu paciencia, dijo ella, con una sonrisa irónica. Esperas el momento correcto, observas, calculas. Pero ¿qué pasa si el momento nunca llega? Siempre llega, replicó él. Solo hay que saber reconocerlo. Ella inclinó la cabeza, evaluando su respuesta, y por un instante, su sonrisa se suavizó, como si reconociera algo que la sorprendía. Una determinación que no dependía de riqueza, de poder visible ni de posición social, sino de algo más profundo, más estratégico. Debo admitirlo, dijo finalmente, con un tono más bajo, casi confidencial. Me resulta fascinante verte así. La mayoría se habría quebrado, habría reaccionado, habría perdido la compostura. Tú no lo haces. No se trata de fascinar ni de impresionar, dijo él. Se trata de saber quién eres y de no dejar que otros dicten tu valor. Ella respiró hondo, dejando que un silencio cayera entre ambos, pesado, pero cómodo de una manera extraña. Sabía que aquel hombre no era común, que su calma no era pasividad, que su aparente sumisión en el salón no era debilidad sino estrategia. Entonces ambos estamos jugando, murmuró finalmente. Tú con tu paciencia, yo con mi curiosidad. ¿Quién ganará? Quien conozca mejor el juego, respondió él con un leve destello de ironía. Y por ahora, yo observo. Ella asintió lentamente, como aceptando el desafío, y dio un paso atrás, evaluando la distancia entre ellos, los movimientos, los silencios, la tensión que aún flotaba,
Su sonrisa, aunque pequeña, contenía complicidad y advertencia al mismo tiempo. «Será interesante», dijo. «Esta noche apenas comienza, y ya parece que no será como cualquier otra». «Eso espero», contestó él, con calma y certeza. «Porque la noche tiene ojos y oídos que nadie más conoce, y cada movimiento cuenta». Se separaron finalmente, y aunque la mujer regresó al salón, sus ojos nunca dejaron de observarlo un instante más, como si entendiera que aquel conserje no era simplemente un trabajador invisible, sino alguien capaz de cambiar la percepción de todos, de invertir roles, de alterar lo que el mundo creía seguro. El conserje permaneció en su lugar un momento, respirando profundo, dejando que la tensión se desvaneciera lentamente, consciente de que la conversación había sido un juego de intelecto, de reconocimiento, y que su calma, su paciencia y su silencio habían dejado una marca que nadie más en aquel castillo podría notar, pero que aquella mujer misteriosa ya había registrado con claridad. Mientras el bullicio de la fiesta continuaba, él se permitió una pequeña sonrisa, consciente de que cada palabra, cada gesto y cada mirada compartida formaban parte de un plan mucho más grande, de un juego que apenas comenzaba y que nadie, ni siquiera los ricos invitados, podrían prever. El salón estaba lleno de luces y risas, pero él sabía que la verdadera partida se jugaba en los silencios, en las miradas, en las palabras que flotaban entre él y la mujer misteriosa, y que lo que sucediera a partir de ese momento cambiaría la noche de manera irrevocable. La noche continuaba extendiéndose sobre el castillo, y la música del salón principal parecía más distante ahora, como si cada nota se filtrara a través de paredes y jardines, amortiguada por la distancia y el misterio que comenzaba a crecer entre los presentes. El conserje permanecía en la cocina, observando los pasillos y salones a través de los ventanales altos, su mente funcionando a un ritmo que nadie podía igualar. Cada movimiento de los invitados, cada risa contenida, cada gesto de desprecio o admiración pasaba por su atención como un registro invisible, mientras él planificaba y evaluaba sin que nadie lo notara. Ella apareció nuevamente, esta vez con un vestido diferente, más elegante, pero todavía sin ostentar riqueza. Su cabello estaba recogido de manera simple, dejando que algunos mechones cayeran suavemente sobre sus hombros. Sus ojos brillaban con curiosidad y desafío, y su sonrisa, apenas perceptible, era un aviso silencioso de que su presencia no era casual. Se acercó al conserje con pasos medidos, seguros, sin vacilación, y por un instante, el mundo exterior pareció desaparecer. «No esperaba verte aquí otra vez», dijo, su voz baja, cargada de ironía y subtexto. «Yo tampoco», respondió él con calma, aunque su mirada fija en ella mostraba interés y alerta. Pero sabía que el encuentro era inevitable. Ella arqueó una ceja, evaluando cada palabra, cada gesto. «Veo que no eres del tipo que se deja impresionar», murmuró, con un tono que combinaba admiración y desafío. «Ni por lo que dicen, ni por lo que muestran. No me impresiona lo superficial», dijo él. «Solo observo, aprendo y actúo cuando es necesario». Ella sonrió, una sonrisa corta, cargada de sarcasmo y curiosidad. Sus ojos no parpadeaban, medían cada movimiento del conserje, cada respiración, como si intentara descifrar algo que permanecía oculto bajo su aparente humildad. «Eso es fascinante», dijo. «La mayoría de los invitados aquí se consumen en su vanidad, creyendo que cada gesto es observado y admirado. Tú no necesitas ninguna de esas máscaras. Las máscaras solo engañan», replicó él. «Y quienes dependen de ellas suelen caer cuando creen que controlan todo». Ella dio un paso más cerca, su mirada fija en la suya, y por un instante, un silencio cargado de tensión los envolvió. No había palabras, pero cada respiración contenía desafío, curiosidad y una pizca de admiración. «Entonces estás diciendo que todo esto, toda la pompa, toda la humillación que soportaste,
No cambia nada en ti, dijo ella. Que no importa lo que los demás piensen. Exactamente, respondió él, su voz firme y medida. Lo que los demás piensen es irrelevante. Lo que importa es cómo reaccionas y cuándo decides actuar. Ella inclinó la cabeza, evaluando la profundidad de su respuesta. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión, respeto y un desafío silencioso que invitaba al conserje a continuar el juego. Curioso, murmuró. La mayoría de la gente aquí se quebraría después de lo que pasó en el salón. Pero tú mantienes el control. No te dejas llevar. El control no se demuestra con gestos exagerados, dijo él. Se demuestra con paciencia, observación y acción en el momento adecuado. Ella respiró hondo. Su mirada no se apartaba de él. Por un instante, parecía evaluar la totalidad de su ser, intentando descifrar algo que no podía ver con claridad. Entonces ambos jugamos un juego invisible, dijo finalmente. Tú con tu paciencia, yo con mi curiosidad. ¿Quién ganará? Quien conozca mejor las reglas, respondió él con un leve destello de ironía. Y por ahora yo observo. Ella soltó una risa suave, apenas audible, y por un momento, su expresión se suavizó, mostrando un atisbo de respeto y complicidad. Interesante, dijo. Entonces tú eres el que conoce el tablero mientras todos los demás creen estar jugando. Exactamente, replicó él. Y la noche apenas comienza. Mientras hablaban, una transformación comenzó a notarse en la manera en que ella se movía. Antes, sus gestos habían sido ligeros y llenos de desafío. Ahora, había una elegancia inesperada, como si de repente se hubiera adaptado al entorno, tomando el control de su presencia, sin dejar de mantener esa chispa de misterio que lo mantenía a él alerta. Su postura era firme, sus movimientos calculados, su mirada segura, y cada gesto transmitía un equilibrio entre poder y misterio que sorprendía incluso al conserje. Veo que no eres solo curiosa, dijo él, con una mezcla de admiración y sorpresa contenida. Tienes capacidad para adaptarte, para influir en lo que te rodea. Ella sonrió, sin quitar la intensidad de su mirada. Todos tenemos formas de sobrevivir, respondió. Algunos lo hacen con poder visible, otros con sutileza y estrategia. Entonces eres más que lo que aparentas, replicó él. Y eso me hace aún más interesante observarte. Por un instante, ambos permanecieron en silencio, escuchando únicamente el murmullo distante de la fiesta, el tintinear de copas y los pasos sobre el mármol. La tensión era tangible, pero no hostil. Era un reconocimiento mutuo, un desafío que ambos comprendían sin necesidad de palabras largas. Hay algo que me intriga, dijo ella finalmente, con un suspiro medido. No es común encontrar a alguien que mantenga la calma después de ser humillado, alguien que no se doblegue ni se deje intimidar. Eso no es paciencia ni calma, dijo él. Es comprensión. Saber que cada gesto, cada palabra, cada mirada tiene un efecto que puede ser decisivo. Ella asintió lentamente, su sonrisa ahora más genuina, aunque aún cargada de misterio. Entonces, ambos entendemos lo que el otro no dice, murmuró. Eso hace esto diferente. Él inclinó levemente la cabeza, reconociendo la observación. Sí, dijo. Y por eso esto es interesante, porque nadie más lo entenderá. Los invitados continuaban dentro del salón, ajenos a la tensión que se había creado en aquel pequeño rincón del castillo. La música seguía fluyendo, las risas y conversaciones llenaban los pasillos, pero para ellos dos, el tiempo parecía haberse detenido. Cada respiración, cada gesto, cada mirada tenía significado. Cada silencio era un mensaje codificado que solo ambos podían descifrar. Debo preguntarte algo, dijo ella, rompiendo el silencio. ¿Siempre ves las cosas así? ¿Cada gesto, cada palabra, cada movimiento como parte de un juego? No siempre,
respondió él. Pero he aprendido que la vida está llena de observadores y de ciegos. Quien sabe observar, gana ventaja. Ella dejó escapar un suspiro suave, y su mirada se suavizó un instante. Me gustaría creer que puedo seguirte el ritmo, dijo. Pero no estoy segura de poder. Él sonrió ligeramente, un gesto mínimo pero cargado de significado. No se trata de seguirme, dijo. Se trata de reconocer lo que cada uno tiene y usarlo a su favor. Ella lo miró con intensidad, evaluando cada palabra, cada gesto. Por un momento, parecía fascinada, intrigada, desafiada y respetuosa al mismo tiempo. Entonces esto se convierte en un juego de estrategia, dijo finalmente. Uno donde ambos conocemos parte del tablero, pero nadie sabe lo que el otro hará. Exactamente, respondió él. Y la noche apenas ha comenzado. Se produjo un silencio prolongado, donde la tensión y el entendimiento mutuo llenaban el espacio, eclipsando el bullicio del salón. Cada gesto, cada respiración, cada mirada era un intercambio silencioso de información y de poder. La mujer misteriosa, ahora adaptada a la elegancia del entorno, mantenía su desafío, mientras que el conserje, firme y sereno, demostraba que el control no siempre se muestra con riqueza ni con gestos ostentosos. Me pregunto, dijo ella, su voz baja, cargada de curiosidad. ¿Cuánto tiempo tendrás que esperar antes de que todo esto cambie? El tiempo correcto siempre llega, replicó él. Solo hay que saber reconocerlo y actuar. Ella soltó un suspiro, mezclando fascinación, respeto y desafío. Entonces estoy lista para ver qué ocurre, dijo con una sonrisa que contenía todo el misterio que la rodeaba. Esta noche será interesante. Más de lo que imaginas, respondió él con calma absoluta, consciente de que la partida, el juego invisible entre ellos y el resto del castillo, apenas estaba comenzando. Y mientras los candelabros brillaban, los pasos resonaban y la música envolvía a los invitados. El conserje y la mujer misteriosa compartieron un entendimiento silencioso. No eran simples espectadores de la noche, sino actores principales de un juego que nadie más podía comprender. Un juego de paciencia, estrategia y poder invisible que estaba destinado a cambiarlo todo. El salón principal estaba iluminado con una calidez que apenas podía igualar el esplendor de los candelabros de cristal que colgaban del techo. Las mesas estaban dispuestas con una precisión casi obsesiva. Cubiertos de plata reluciente, copas de cristal que captaban la luz de las velas, y arreglos florales que llenaban el aire con aromas intensos y embriagadores. La música se elevaba y caía con un ritmo elegante, y las risas y conversaciones de los invitados se mezclaban creando un murmullo constante que llenaba cada rincón del castillo. Sin embargo, para el conserje, aquel bullicio no era más que un fondo distante. Su atención estaba concentrada en cada movimiento, cada gesto, cada mirada que cruzaba el salón. Ella apareció junto a él, su vestido negro ajustado acentuando su figura con una elegancia natural que no necesitaba ostentación. Sus ojos brillaban con intensidad, llenos de curiosidad y un desafío silencioso, y la forma en que se movía parecía marcar un territorio invisible que los demás no podían notar. Cada paso que daba era medido, seguro, como si estuviera tan acostumbrada a observar como él. Nunca pensé que un evento así podría sentirse tan predecible, comentó ella, su voz baja, cargada de ironía y subtexto. Todos creen que la riqueza da poder absoluto, que el dinero dicta respeto. Pero aquí estamos nosotros, observando lo que los demás no ven. Es la diferencia entre quienes actúan y quienes solo creen actuar, respondió él calmado, dejando que su mirada recorriera el salón. Muchos creen que el control se demuestra con gestos visibles, con palabras grandes. Yo prefiero los silencios y las acciones calculadas. Ella asintió. Sus ojos reflejaban admiración y desafío al mismo tiempo. Interesante,
murmuró. Entonces todo esto, toda esta pompa, no te afecta. No te humilla, ni te intimida. La humillación solo tiene poder si se la otorgas, dijo él. Yo solo observo, aprendo y actúo cuando es necesario. Ella soltó una risa corta, apenas audible, que parecía reconocer la fuerza de su respuesta. Entonces ambos entendemos que la verdadera fuerza no siempre se muestra, dijo. Se siente, se planifica y se ejecuta. El conserje asintió, dejando que sus ojos encontraran los de ella una vez más. Entre ellos, el aire estaba cargado de tensión, de entendimiento mutuo y de un desafío silencioso que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Quiero ver cómo reaccionas, murmuró ella finalmente, cuando el mundo finalmente note lo que eres. Él sonrió levemente, un gesto mínimo pero lleno de significado. Cuando llegue el momento, nadie podrá fingir que no lo sabían. Los invitados continuaban con sus conversaciones y brindis, ajenos al pequeño juego que se desarrollaba en un rincón del salón. Cada risa, cada paso y cada movimiento era observado por los dos, un registro invisible de actitudes, gestos y comportamientos que más tarde podrían ser cruciales. De repente, la puerta principal se abrió y una figura elegante apareció en el umbral, la exnovia del protagonista, vestida con un traje de gala que brillaba bajo las luces, su expresión mezcla de sorpresa y desdén al ver la escena ante ella. Sus ojos recorrieron el salón con arrogancia, evaluando a los invitados, y finalmente se detuvieron en la mujer misteriosa que estaba junto al conserje. ¿Quién es ella?, preguntó con voz controlada, pero cargada de curiosidad y amenaza. No recuerdo haberla visto antes. Alguien que no necesita presentación, dijo él con calma absoluta sin apartar la mirada de la mujer. Y parece que le interesa más lo que no se ve que lo que se muestra. La exnovia frunció ligeramente el ceño, como si no esperara esa respuesta. Sus labios se curvaron en una sonrisa calculada, y sus ojos se entrecerraron, evaluando cada gesto, cada movimiento de ambos. «Así que te atreves a aparecer aquí», dijo, su tono mezclando ironía y amenaza silenciosa. «Creí que solo los invitados con dinero y títulos tenían derecho a estar en este salón». La mujer misteriosa permaneció tranquila, su mirada firme y desafiante, sin dejar que la arrogancia de la otra la intimidara. «No vine a competir por un derecho que nunca me perteneció», respondió con voz clara y medida. «Vine a estar donde puedo observar y actuar». El conserje observó la interacción en silencio, evaluando cada gesto, cada palabra, cada movimiento. Sabía que este encuentro no era casual. La tensión entre ambas mujeres podría ser un detonante de algo más grande, pero él estaba preparado, su paciencia y estrategia intactas. «Parece que la noche se está volviendo más interesante», murmuró, más para sí mismo que para cualquiera. La exnovia lo miró de reojo, intentando descifrar su calma, su seguridad, y no pudo ocultar un destello de sorpresa y frustración. «No esperaba que alguien así permaneciera tan sereno», dijo finalmente. «Después de lo que pasó hace unos minutos». «La serenidad no es debilidad», interrumpió él con firmeza. «Es comprensión. Y la comprensión siempre tiene ventaja sobre la reacción impulsiva». Ella retrocedió un paso, evaluando su respuesta, y por un instante, la tensión se volvió casi tangible, como si el aire mismo se cargara de electricidad. La mujer misteriosa sonrió levemente, reconociendo que no solo él, sino también ella, tenían un juego propio, uno que la exnovia parecía no comprender del todo. «Entonces ambos conocen las reglas invisibles», murmuró. «Y los demás creen que controlan todo». «Exactamente», respondió él. «Por eso esta noche es más valiosa de lo que creen». Cada movimiento, cada gesto, cada mirada será importante. La exnovia no dijo nada más, pero su expresión reflejaba un plan silencioso.
una intención de recuperar el control y mostrar poder ante los que la observaban. Sin embargo, el conserje y la mujer misteriosa permanecieron tranquilos, sus miradas cruzadas como un pacto silencioso de complicidad y desafío. Mientras tanto, los invitados seguían disfrutando de la música, los brindis y las conversaciones, sin percatarse de que una batalla de ingenio y estrategia se estaba desarrollando justo ante sus ojos, invisible para todos, excepto para los verdaderos actores de la noche. «Me pregunto», dijo la mujer misteriosa, bajando la voz apenas audible, «¿cuánto tiempo esperarás antes de que todos comprendan lo que realmente eres?» «El tiempo correcto siempre llega», respondió él. «Solo hay que saber reconocerlo y actuar». Ella asintió, dejando que un silencio pesado y significativo cayera entre ellos, cargado de entendimiento y anticipación. Su mirada no se apartaba de la suya, y por un instante, parecía que el mundo entero había desaparecido, dejando únicamente el juego silencioso entre ambos. «Entonces esta noche será decisiva», dijo ella finalmente, con un leve suspiro que mezclaba curiosidad y respeto. «Y estoy lista para ver cómo se desarrolla». «Más de lo que imaginas», replicó él, con la calma absoluta que lo caracterizaba. «Porque cuando el momento llegue, nada será como lo esperan». La música del salón continuaba, las luces brillaban, y los invitados seguían con sus conversaciones y risas. Pero el conserje y la mujer misteriosa compartían un entendimiento que los aislaba del resto. La noche estaba llena de secretos, de observaciones invisibles, de movimientos calculados, y ambos sabían que el verdadero juego apenas comenzaba. Mientras la exnovia desaparecía de su campo de visión, con pasos medidos y mirada calculadora, el conserje permitió que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. La calma que había mantenido hasta ahora no era mera pasividad. Era estrategia, paciencia y conocimiento de que la humillación reciente no era derrota, sino preludio de una transformación que nadie podría anticipar. La mujer misteriosa lo observó un instante más, reconociendo la fuerza silenciosa detrás de su aparente humildad, y comprendió que lo que muchos consideraban insignificante en él, en realidad, era la clave de todo lo que estaba por suceder. «Esto apenas comienza», susurró ella, «y será interesante ver cómo cada movimiento cambia la percepción de todos aquí». «Exactamente», dijo él con firmeza y certeza. «Y esta noche, cada mirada, cada gesto y cada palabra tendrán un peso que pocos pueden comprender. El murmullo de la fiesta, los pasos sobre el mármol, las copas que tintineaban, todo se convirtió en un telón de fondo frente a la verdadera partida que se jugaba. Un juego de estrategia, paciencia y poder invisible que cambiaría la noche para siempre, y que demostraría que incluso los más humildes pueden ser dueños del escenario sin que nadie lo sospeche. El ambiente del salón había cambiado sutilmente. La música continuaba, pero su ritmo parecía menos alegre y más calculado, reflejando la tensión que empezaba a crecer entre los presentes. Los invitados seguían inmersos en conversaciones y brindis, sin notar que el verdadero conflicto se estaba gestando en las miradas cruzadas y los gestos cargados de subtexto. La exnovia del protagonista, elegante y manipuladora, caminaba con pasos medidos entre las mesas, cada movimiento estudiado para atraer atención y al mismo tiempo imponer su autoridad, su presencia marcada por la seguridad que solo alguien acostumbrado a controlar a los demás podía tener. El conserje la observaba desde la distancia, manteniendo su compostura, sin perder la calma que lo caracterizaba. Cada gesto suyo era medido, cada respiración calculada. Sabía que cualquier reacción impulsiva le daría ventaja a ella, y él no estaba allí para cederla. Su mirada se encontró varias veces con la de la mujer misteriosa, quien lo acompañaba discretamente, sus ojos reflejando la misma combinación de respeto y desafío que él sentía, consciente de que la exnovia no solo era un obstáculo externo, sino un desafío estratégico que requeriría precisión y paciencia.
Ella cree que puede intimidar a cualquiera, dijo la mujer misteriosa, con un suspiro cargado de ironía. Pero aún no ha comprendido que no todos respondemos a la misma presión. A veces la apariencia de poder es solo eso, respondió él calmado, con la voz medida. Muchos creen que el control es visible, y olvidan que lo invisible puede ser mucho más decisivo. La exnovia, al notar la interacción entre ambos, frunció levemente el ceño, un destello de desconfianza cruzando sus ojos. Sus labios se curvaron en una sonrisa calculada mientras avanzaba, y sus pasos resonaban con elegancia sobre el mármol. Cada gesto estaba diseñado para atraer miradas, para mostrar poder y dominio, pero no podía prever que el conserje no se dejaría impresionar por su teatralidad. Se detuvo frente a ellos, su presencia irradiando un aura de control absoluto, y lo primero que hizo fue medirlos con la mirada, evaluando la seguridad, la inteligencia y la capacidad de reacción que ambos demostraban. «Veo que has traído compañía», dijo, su tono elegante pero cargado de amenaza. No esperaba que alguien como ella se atreviera a aparecer aquí. La mujer misteriosa no se inmutó. Su mirada firme y directa desafiaba la arrogancia implícita en cada palabra de la exnovia. «No vine a impresionar», respondió, con voz clara y controlada. «Vine a estar donde puedo observar y decidir mis movimientos». El conserje permaneció en silencio, observando cuidadosamente la interacción, evaluando cada gesto, cada respiración, cada microexpresión que pudiera darles ventaja en el juego que comenzaba a desplegarse ante ellos. Sabía que no podía permitirse errores. Cualquier reacción impulsiva podría ser aprovechada por alguien tan calculadora como la exnovia. Interesante», dijo la exnovia, arqueando ligeramente una ceja. «Así que alguien más sabe cómo moverse entre nosotros sin dejar que su presencia se note. No es común. La sutileza es una herramienta poderosa», respondió la mujer misteriosa. «A veces, quienes creen tener todo el control, lo pierden sin darse cuenta». La exnovia frunció el ceño, como si no hubiera anticipado esa respuesta, y por un instante, su sonrisa se tensó. Los labios entreabiertos mostraban un ligero gesto de sorpresa, rápidamente reemplazado por una sonrisa calculada. Pero los ojos delataban que algo dentro de ella había cambiado. Ya no estaba completamente segura de poder manejar la situación como creía. «Supongo que te subestiman», murmuró la mujer misteriosa, cruzando ligeramente los brazos. «Muchos creen que la riqueza es suficiente para dictar respeto y que los demás deben doblegarse ante ellos. Pero aquí estamos, mostrando que no todos actúan por miedo o sumisión». El conserje asintió en silencio, dejando que la mujer hablara, mientras evaluaba la postura de la exnovia, sus movimientos, la forma en que intentaba mantener el control y la atención de los presentes. Sabía que cualquier error de su parte sería notado, pero también sabía que la paciencia y la observación le darían ventaja cuando fuera el momento adecuado para actuar. «Debo admitirlo», dijo la exnovia con voz controlada pero cargada de desafío. «Me intriga ver cómo alguien como tú se mantiene tan firme frente a lo que podría ser intimidante para cualquier otra persona». «No es intimidación lo que me afecta», replicó la mujer misteriosa. «Es estrategia y comprensión. Saber cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo simplemente observar». El silencio se instaló por un momento, cargado de tensión. Los invitados seguían inmersos en sus conversaciones, ajenos al enfrentamiento silencioso que se desarrollaba en un rincón del salón, donde palabras y gestos cargados de subtexto definían quién tenía control y quién no. «Entonces ambos conocemos el juego», dijo finalmente la mujer misteriosa, con un leve suspiro que contenía curiosidad y respeto. «La diferencia es que algunos no saben que están jugando». «Exactamente», respondió el conserje, calmado, con la certeza de quien sabe que su paciencia pronto dará frutos. Y aquellos que creen controlar todo, pronto descubrirán que no lo hacen. La exnovia,
Al notar que sus intentos de imponer autoridad no obtenían el efecto esperado, dio un paso hacia atrás, evaluando sus opciones. Sus ojos buscaban apoyo en los invitados cercanos, pero todos parecían atrapados en sus propias conversaciones, sin notar que la verdadera confrontación no se daba en la riqueza ni en los títulos, sino en la sutileza, la estrategia y la capacidad de mantenerse firme bajo presión. No esperaba que alguien así permaneciera tan sereno, murmuró, más para sí misma que para los demás. Después de lo que ocurrió hace unos minutos. La serenidad no es debilidad, interrumpió el conserje, firme y seguro. Es comprensión. Y la comprensión siempre tiene ventaja sobre la reacción impulsiva. Ella retrocedió un paso, evaluando su respuesta, y por un instante, la tensión se volvió casi tangible. La mujer misteriosa sonrió levemente, reconociendo que no solo él, sino también ella, tenían un juego propio, uno que la exnovia no podía prever completamente. Entonces ambos conocen las reglas invisibles, murmuró. Y los demás creen que controlan todo. Exactamente, respondió él. Por eso esta noche será más importante de lo que todos creen. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada tendrá su peso. La exnovia no dijo más, pero su expresión reflejaba un plan silencioso, una intención de recuperar el control, de demostrar poder y superioridad. Sin embargo, el conserje y la mujer misteriosa permanecieron tranquilos, sus miradas cruzadas como un pacto silencioso de complicidad y desafío. Mientras los candelabros brillaban sobre las mesas, el murmullo de la música y las conversaciones se convirtió en un telón de fondo frente a la verdadera confrontación, un enfrentamiento de inteligencia, estrategia y presencia. La exnovia pronto se daría cuenta de que la humillación que pensaba haber impuesto no era más que el preludio de su propia caída dentro de aquel juego silencioso. Parece que la noche se está volviendo más interesante, dijo la mujer misteriosa, con un suspiro cargado de anticipación. Y estoy ansiosa por ver cómo cada movimiento cambiará la percepción de todos. Más de lo que imaginas, replicó él con la calma absoluta que lo caracterizaba. Porque cuando llegue el momento, nadie podrá fingir que no lo sabía. Y así, entre la elegancia calculada de la exnovia, la sutileza y paciencia del conserje y la presencia intrigante de la mujer misteriosa, la noche avanzaba, cargada de tensión, desafíos invisibles y un juego de poder que demostraría que incluso los más humildes podían controlar la escena sin que nadie lo notara, convirtiendo cada mirada y cada gesto en piezas fundamentales de un plan que cambiaría la percepción de todos los presentes en el castillo. La tensión en el salón alcanzaba su punto máximo. Cada invitado parecía atrapado en la rutina de la celebración, sin percatarse de que las verdaderas fuerzas en juego se encontraban en las miradas y gestos de unos pocos. El conserje, hasta ahora considerado invisible, permanecía firme, observando y evaluando cada detalle, cada reacción, consciente de que la hora de actuar finalmente había llegado. Su paciencia había sido la clave, y el momento de revelar la verdad se acercaba con la precisión de un reloj silencioso. A su lado, la mujer misteriosa mantenía la compostura, pero había en su mirada un brillo intenso, una mezcla de satisfacción y desafío. Su elegancia discreta no necesitaba ostentación, bastaba con su presencia y su seguridad para alterar la percepción de todos. Cada gesto suyo estaba calculado, cada respiración medida, cada movimiento sincronizado con la estrategia invisible que ambos habían creado desde el inicio de la noche. «Creo que es hora», susurró ella, apenas audible. «No podemos esperar más». «Lo sé», respondió él, con voz firme pero contenida. «Todo depende de la manera en que se desarrolle este instante». El silencio que se formó entre ellos fue interrumpido por la llegada de la exnovia, que caminaba por el salón con pasos elegantes, intentando recuperar el control que creía tener. Sus ojos, cargados de arrogancia y desdén, recorrieron a los invitados,
buscando imponer su presencia, pero, al detenerse frente a la mujer misteriosa y el conserje, notó algo que no esperaba. Ellos no mostraban miedo, ni sumisión, ni duda. «Veo que siguen juntos», dijo con un tono cargado de ironía y amenaza. «Supongo que piensan que pueden desafiarme sin consecuencias». La mujer misteriosa la miró directamente, sin inmutarse. «No se trata de desafiar», dijo con calma. «Se trata de reconocer quién tiene la verdad y quién se oculta detrás de apariencias». El conserje permaneció a su lado, su postura firme, los ojos fijos en la exnovia. No había rastro de miedo, solo una serenidad calculada que contrastaba con la tensión evidente de la mujer rica y manipuladora. «¿Verdad?», repitió la exnovia con un tono que intentaba intimidar. «¿Creen que pueden sostener esa afirmación frente a todos?» «No es una afirmación», respondió la mujer misteriosa. «Es la realidad que nadie más quiere ver, y estoy aquí para que todos la reconozcan». El murmullo del salón se volvió más intenso. Algunos invitados percibieron que algo estaba cambiando, que la atención debía desviarse de la música y los brindis hacia aquel pequeño escenario de confrontación silenciosa, donde las palabras contenían más poder que cualquier título o riqueza. La exnovia frunció el ceño, un gesto de incomodidad que no podía ocultar, mientras los ojos de todos los presentes comenzaban a buscar la fuente de aquella autoridad inesperada. «¿Quién te crees que eres?», preguntó, intentando recuperar el control. «No tienes derecho a aparecer aquí y...» Se detuvo al darse cuenta de que la mujer misteriosa no solo no parecía intimidada, sino que irradiaba una fuerza que desafiaba su arrogancia. «No necesito derechos», respondió con voz clara y firme. «Solo necesito que se reconozca la verdad». El conserje dio un paso al frente. Su mirada se cruzó con la de la exnovia, y por un instante, la tensión se volvió casi palpable, como si el aire mismo se cargara de electricidad. «Todo lo que creíste tener bajo control se sostiene sobre mentiras y manipulaciones», dijo. «Esta noche, la verdad sale a la luz». La exnovia palideció ligeramente, consciente de que sus intentos de dominio estaban fallando frente a alguien que no se dejaba impresionar. Su sonrisa calculada se tensó, y por primera vez, el salón percibió que la mujer misteriosa y el conserje no solo eran participantes de la celebración, sino agentes de un cambio que nadie había anticipado. «¿A qué te refieres?», preguntó la exnovia tratando de mantener la compostura. «¿Qué verdad?». La mujer misteriosa se acercó un paso más, su presencia ahora dominando la atención del salón. «Hace años, tus decisiones destruyeron familias, relaciones y confianza. Lo que creías oculto, lo que pensaste que nadie descubriría, tiene un rostro frente a ti esta noche. Y ese rostro soy yo». Un silencio absoluto se apoderó del salón. Los invitados dejaron de hablar, los camareros se detuvieron y la música se desvaneció en un murmullo distante. Todos sentían la tensión creciente, la confrontación que no era solo verbal, sino moral y estratégica. La exnovia retrocedió un paso. Su expresión mezclaba incredulidad y alarma, mientras los ojos de todos comenzaban a enfocarse en la mujer misteriosa, reconociendo que estaba diciendo algo que cambiaría la percepción de todos sobre lo que sucedía esa noche. «No», murmuró la exnovia, buscando palabras que pudieran sostener la fachada de control. «Esto no puede ser cierto». «Sí, lo es», dijo la mujer misteriosa, firme, sus ojos fijos en la exnovia. «Y esta noche, todos lo entenderán». El conserje permaneció a su lado, su mirada segura y tranquila, mientras la exnovia intentaba recomponerse. Cada gesto suyo mostraba esfuerzo por mantener autoridad, pero la fuerza silenciosa de los dos había cambiado el equilibrio. No era solo la riqueza ni el estatus lo que imponía respeto, sino la verdad, la paciencia y la determinación que ambos habían cultivado durante la noche.
Tienes que escuchar, continuó la mujer misteriosa con voz clara y resonante. Lo que hiciste afectó a más personas de las que creías. No es solo un asunto de orgullo o apariencia, es la consecuencia de tus decisiones. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí, algunos sorprendidos, otros intrigados, todos conscientes de que algo monumental se estaba revelando ante ellos. La exnovia respiró hondo, intentando recuperar la calma, pero cada palabra que escuchaba la desarmaba lentamente, revelando que su control sobre la situación se desvanecía. «No es posible», dijo con un tono que mezclaba incredulidad y desesperación. «No entiendo cómo...» «Ahora lo entiendes», interrumpió el conserje con firmeza. «Todo lo que creías que estaba oculto, todo lo que pensaste que solo tú conocías, se revela. Y lo hace con la claridad de quien ha esperado el momento preciso para actuar». La mujer misteriosa extendió ligeramente la mano hacia la exnovia, como señalando que la verdad ya no podía ser ignorada. «Mira a tu alrededor», dijo. «Todos los que pensaron que estabas en control esta noche, todos los que creyeron en tu poder, están viendo lo que realmente eres». El salón estaba en silencio absoluto, los ojos de todos fijos en la escena. Cada invitado comprendía que lo que estaba sucediendo no era una simple confrontación personal, sino un cambio de percepción que alteraría para siempre la manera en que todos verían a la exnovia y a quienes la rodeaban. Esto no puede ser», susurró nuevamente, su voz temblando. «No puedo permitir que esto suceda. No se trata de permitirlo», dijo la mujer misteriosa con calma. «Se trata de reconocerlo. Y la verdad siempre encuentra su camino, tarde o temprano». El conserje dio un paso más adelante, su presencia firme y segura, y todos los ojos se fijaron en él. La combinación de su serenidad, su control y la alianza silenciosa con la mujer misteriosa creaba una fuerza imposible de ignorar. Todo lo que creíste tener como ventaja, todo lo que pensaste que estaba bajo tu control, no es más que una ilusión, dijo. Y esta noche, esa ilusión se rompe frente a todos. La exnovia respiró hondo, su arrogancia lentamente desmoronándose frente a la evidencia, mientras los invitados comprendían que la verdadera autoridad no estaba en los títulos ni en la riqueza, sino en la paciencia, la estrategia y la capacidad de mantenerse firme frente a la manipulación. «Es hora de que todos vean lo que realmente eres», dijo la mujer misteriosa, su voz firme y resonante. «Y es hora de que quienes creyeron que podían humillar o manipular enfrenten las consecuencias de sus acciones». Un silencio absoluto envolvió la sala. Los candelabros brillaban, la música había desaparecido, y cada invitado contenía la respiración, consciente de que estaban siendo testigos de un momento que cambiaría todo. La revelación de la verdad, la derrota silenciosa de la arrogancia, y la victoria moral de aquellos que habían sido injustamente subestimados. El conserje y la mujer misteriosa intercambiaron una mirada breve pero intensa, reconociendo que la paciencia, la estrategia y la determinación finalmente habían alcanzado su objetivo. La exnovia, por primera vez, comprendió que su poder visible no tenía valor frente a la fuerza invisible de quienes habían esperado el momento adecuado para revelar la verdad. «Ahora lo entienden todos», susurró el conserje, apenas audible. «Y la noche finalmente muestra quién tiene control de verdad». La mujer misteriosa sonrió ligeramente, satisfecha, mientras la exnovia retrocedía, derrotada no por la fuerza, sino por la verdad y la estrategia de quienes habían sido subestimados durante demasiado tiempo. El salón, lleno de invitados que aún procesaban la revelación, parecía diferente, como si el aire mismo se hubiera cargado de respeto hacia los que habían mostrado fortaleza y paciencia. La noche había cambiado, y con ella, la percepción de todos sobre el poder, la humildad y la justicia silenciosa que se había manifestado ante sus ojos. En aquel instante, el conserje comprendió que su paciencia había rendido frutos, y que la mujer misteriosa no solo había sido un aliado,
sino un catalizador para la transformación final de la noche. Juntos, habían demostrado que incluso los más humildes pueden tener la última palabra, que la justicia no siempre se ve, y que la fuerza verdadera se mide en la calma, la estrategia y la capacidad de esperar el momento adecuado para actuar. La exnovia, ahora consciente de su derrota moral, se retiró lentamente, mientras todos los invitados comprendían que habían sido testigos de una revelación poderosa, elegante y definitiva, donde la verdad, la paciencia y la estrategia superaron la arrogancia y el estatus, dejando una lección imborrable para todos los presentes.